Ahora tendremos el gusto de escuchar al doctor Humberto Lozano, quien es presidente de la Sociedad Genealógica de Nuevo León, y él nos presentará la conferencia Creación de libros genealógicos de principio a fin. Por favor, brindemos un fuerte aplauso al doctor Humberto Lozano. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. El tema que voy a dar yo es muy ostentoso, de la creación de un libro de genealogía. Realmente voy a platicarles qué fue lo que motivó, cuál es la historia para que este libro se llevara a la práctica o para poder hacer este libro. Casi todos los que nos dedicamos a esto, hemos en un momento de nuestra vida, platicando anoche con un sacerdote que nos visita de Costa Rica, tiene la misma experiencia que tuve yo. Desde niño, Sixto, desde niño preguntaba yo a mis mayores, a mis abuelos, que de dónde veníamos, que quiénes éramos nosotros. Y me decía: los muertos ya están muertos, déjalos descansar. Pero como que si se negaran a hablar de las personas que fueron nuestros ancestros, y fueron muchos años los que no sabía qué hacer, no sabía a quién dirigirme, no sabía cómo empezar. Entonces, y yo quería saber qué era de dónde venía. ¿Esta es la que está proyectando? En esta imagen estoy yo, donde me pregunto, están mis padres, mis abuelos maternos, mis abuelos paternos y mis bisabuelos. En esta imagen, que la veo, y ellos son los que originaron que yo esté aquí. Entonces, empecé a buscar, empecé a tener amigos que les interesaba esto mismo, y les decía cómo se inician. Uno de ellos, mi abuelita, me decía: tú vienes por parte de tu papá de los González Hidalgo, y además hacía una mueca. Y le decía: ¿y quiénes son los González Hidalgo? Yo queriendo que me indicara los que viven en la esquina o los que viven a 2 o 3 cuadras, una cosa así. Y me decía: son gente muy bonita, de muy buenas familias y con mucho dinero. No, abuelita, yo no quiero decirte, yo no quiero saber eso. Yo quiero saber aquí en el pueblo quiénes son mis parientes. Normalmente, yo soy de San Nicolás de los Garza. Ahorita verán por qué. Normalmente toda la gente era un pueblo, en mi niñez, muy pequeño, donde todos nos conocíamos. Entonces, la mayor parte de las personas nos mandaban: llévale esto a tu tía, llévale esto a tu tío, llévale esto a tus... Que decía yo, ¿realmente son parientes de nosotros? Ahora lo he comprobado, sí son parientes de nosotros. Pero de hecho ni ellos lo supieron, que son lo que son parientes de nosotros. Entonces, platicando con amigos, me dicen: oye, ¿por qué no vas a la sociedad de genealogía? Nosotros estamos en una sociedad de historiadores. ¿Por qué no vas? Porque se va a iniciar, fue en el año 1994. Entonces le dije: pues sí me interesaría ir. Entonces fui fundador de esa primera sociedad de genealogía. Por razones de la vida, dejé mucho tiempo de asistir a esto, y lo dejé por mucho tiempo, mucho tiempo, pero siempre hay un tiempo que no lo podemos medir. El tiempo se va a dar en el momento preciso. Cuando me invita, estos amigos me dicen: ¿por qué ahora no vas a la sociedad de genealogía? Y empecé a asistir.
que es la sociedad que tenemos ahora y de la cual orgullosamente presido. Tengo 2 años de ser presidente de la Sociedad Genealógica de Nuevo León, que es, entre paréntesis, de las sociedades genealógicas más grandes de Hispanoamérica. Somos aproximadamente unos 67 miembros y cada quien está trabajando en los diferentes apellidos que tenemos. En los diferentes apellidos o en diferentes temas que tenemos para investigar. Nuevo León es un estado, era un reino, el nuevo reino de León, que fue conformado en su gran mayoría por familias de criptojudíos. Se querían alejar del centro del país y estar lo más lejos de la Inquisición. Entonces, cuando yo llego a la sociedad y empiezo a oír, mi problema, mi gran cuestionamiento era, ¿cómo voy a empezar? O sea, ¿cuál es el comienzo de esto? ¿Cómo empieza la gente a hacer sus árboles genealógicos? Y ahí mismo me dijeron, mira, nosotros tenemos que leer, o lo que te aconsejamos es que leas el libro del origen de los apellidos Garza y Treviño del Nuevo Reino de León. Dice, yo no tengo ni Garzas ni Treviños. O sea, ¿para qué leo esto? Era una cosa que se me hacía hasta inútil. Cuando logro obtener una copia, porque aparte de eso, la persona que había escrito este libro, don Tomasito de Mendichaga, que afortunadamente lo conocí, y que desde aquí le mando un tributo porque se partió, porque todo lo que hizo de los apellidos norestenses, lo hizo con una libreta, con una pluma y se fue a los archivos. En la mañana los que estuvieron, lo que decíamos, es muy diferente a lo que estamos haciendo ahora. Empiezo a leer y nosotros tenemos en los Garza y en los Treviño un origen, es un tronco común de judíos que están aceptados por las comunidades judías españolas y portuguesas. Entonces veo a un Marcos Alonso de la Garza casado con una Juana de Treviño y Quintanilla que residieron aquí en la Ciudad de México. De aquí de la Ciudad de México se van a Mapimí, Durango. De Mapimí, Durango se van, ahí tienen algunos hijos, se van a Saltillo, Coahuila. Y de Saltillo, Coahuila van y se asientan ya en Monterrey. Ya para esto, ellos tienen 7 hijos, todos varones. Y la gran confusión, ¿por qué el origen de los Garza y de los Treviño? Porque tienen 7 hijos y de esos 7 hijos, 4 usan el apellido de la Garza y 3 usan el Treviño. Son hermanos, unos a la usanza española y los otros a la usanza portuguesa. Me tengo por fin las copias de ese libro y empiezo a leerlo. El hijo mayor es Pedro y viene describiendo, don Tomasito Mendichaga así lo hizo, viene describiendo a cada uno de sus hijos y su descendencia. Empiezo a leer a ese Pedro de la Garza. Pedro de la Garza se le dio una encomienda que fue la de San Nicolás de los Garza, por eso es San Nicolás de los Garza. Entonces está hacia el norte de Monterrey y era una extensión que pertenecía todavía a la ciudad de Monterrey. Ahí se asienta, tiene muchas tierras, les dan indios para la encomienda y abarca otros haciendas que no se hicieron después ciudades, ni municipios, ni villas, sino que quedan como ex haciendas. La de Santo Domingo, la del Mezquital, otras partes se desligaron de San Nicolás de los Garza y se hicieron otros municipios. Cuando yo leo que él tiene los hijos primero, tiene 4 hijos, ese Pedro primero, que le llamo yo, tiene a un hijo, al igual su hijo mayor es Pedro. Pedro tiene 10 hijos. Y donde yo llego
a la hija que se llama Mariana, dice Mariana de la Garza, casada con Pedro Lozano, el geniarca de los Lozano en el Nuevo Reino de León. Ahí fue mi comienzo. Ahí fue donde ya tengo el principio. Pero no era el principio, ahí era la mitad. Yo no tenía ni el principio ni el final. Era la mitad. Entonces, empiezo a leerlo. ¿Y cómo hacerle? ¿Qué metodología, cuando no nos enseñan la genealogía, en alguien formalmente, cuál es la metodología para hacerlo? Entonces dije, bueno, San Nicolás. San Nicolás tiene muy pocos registros porque como estaba tan cerca de Monterrey, era una ayuda de parroquia. Y en esa época solamente podemos encontrar registros parroquiales. Entonces estaban en Monterrey los primeros registros. Y en la hoja número 8 del primer libro de matrimonios de Monterrey está la boda de Mariana de la Garza con Pedro Lozano. Fue el primer, los que me vieron en la mañana, el primer shot de adrenalina que ya yo vengo de ellos. Ya por lo pronto ya me ubiqué. Porque decía, y afortunadamente, no hubo como otros apellidos norestenses en los que fueron, por ejemplo, los Martínez, que fueron varios Martínez los que dieron el origen al apellido Martínez. O los Rodríguez de Montemayor, que perdieron el Montemayor, que eran hijos de Alberto del Canto, que eran, a su vez, Alberto del Canto era el esposo de la hija de Diego del Montemayor, uno de los fundadores de la tercera fundación de Monterrey. Dicho sea de paso, que los apellidos, ustedes saben, se van cambiando con el tiempo. Y los apellidos que eran compuestos y muy largos se acortan y se hacen un solo apellido. Yo, con todo lo que he estudiado para este libro, el Lozano nunca se cambió. Nunca se cambió, pero entre más leía, más dudas me quedaban. Más dudas de que, a ver, yo vengo de la primer duda y así como que yo dije, lo que tengo que hacer es ir a los libros de todos los municipios aledaños a Monterrey y leer bautizos, matrimonios y defunciones. Claro, primero son los de Monterrey, porque todos iban a dar a la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey vivían muy pocas familias y casi todas tenían sus haciendas a las afueras de Monterrey. Tenían mucho problema con el gobierno porque decían, tienen que estar en Monterrey. Y los hacendados decían, ¿y quién va a producir lo que hacemos nosotros en las haciendas? Se les daban encomiendas y se les daban extensiones de tierra para ganado mayor y para ganado menor. Todas ellas con los indios y todas ellas, unas más favorecidas por la naturaleza que otras. No es el estado de Nuevo León, es un estado semidesértico. No es un estado del centro del país donde todo es verdor. Y sin embargo, tenemos cadereyta que desde Hidalgo llevaban a las borregas, a los transeúntes, a que pastaran, que fue una catástrofe ecológica la que hicieron, porque se llevaban 1 millón de ovejas a que pastaran. Se podrán imaginar todo lo que comían. Bueno, ya tengo de quién vengo. Ahora que ahí, en ese primer libro me dice, los hijos de Pedro Lozano y Mariana de la Garza son tales. Yo ya había empezado a leer los registros y ya me había encontrado a otros más. Lo primero, se los comento a mis maestros, a las personas que yo considero mis maestros, y les digo, ya me encontré a otros hijos. Y lo que me comentan es, ya vas a empezar a corregir. Le digo, no lo entienden. No corregí, me encontré. Y yo lo que quiero es dar a conocer eso que encontré. Porque aquí dice que tuvieron 4 hijos casados y tuvieron 5 hijos. Y no solamente tengo el nacimiento de otros más que murieron. Pero una no aparecía. Yo le encuentro el bautizo, el matrimonio, la dispensa matrimonial, con quién se casó, quiénes eran los suegros y quiénes eran. Le digo, tiene que existir. No tuvieron descendencia.
y ellos ya emigraron de lo que era San Nicolás a otra parte más lejana. Entonces ya tenía una base. Ya estaba yo pasando de estar en la oscuridad, ya veía algo en el horizonte, ya veía algo, por aquí puedo investigar. Entonces, ¿qué es lo que había encontrado? Que yo venía de un Pedro Lozano, que aquí en esta imagen, lo que están viendo, ahí viene su firma. Y ahí está el libro que les decía de don Tomás de Mendilichaga, Cueva, que es el origen de esos apellidos. Ese fue mi base para después, por medio de los libros, empezar a buscar. Y otra de las personas me dicen, ¿y por qué no buscas en Family Search? Y la primera es, ¿qué es Family Search? No sabía ni que existía Family Search. Cuando empecé a buscar en Family Search y empecé a buscar y empecé a ver ya más documentos y más gente, se me abrió un panorama, pero inmenso. Entonces, porque no lo utilizábamos, no sabía ni que existía, como les digo. Entonces, me acaban, no me acaban, pero el año antepasado, hubo una bienal, una binacional de genealogía en Saltillo, y me pregunta uno de mis maestros de paleografía, Miguel Ángel Muñoz Borrego, me dice, ¿qué te parece este libro? Le digo, qué bonito. Y me dice, en comparación a los que tienen en Monterrey, le dije, es que yo no he visto ningún libro antiguo. Me dice, ¿cómo? ¿Me vienes a dar una plática de los Lozano y no has visto libros? Le dije, no, yo todo se lo debo a Family Search. Family Search, ahí pude encontrar todo. ¿Por qué no fui a buscar? Como les dije, soy dentista. Yo empezaba a dar clases a las 7 de la mañana y las monjas permitían solamente los miércoles a cierta hora en la mañana ir a investigar ahí, y estaban como carceleras, viendo a ver qué estaban haciendo y dando vueltas. No tenía tiempo. Entonces, con esto es una ayuda para nosotros inmensa en los inicios. Yo de esto tengo 7 años de estar buscando las familias y de estar haciendo, no corrigiendo, de estar viendo qué es, o sea, qué aumento sin metodología. A leer y a recopilar sin ton ni son. Compré libretas y a llenar cuadernos. Todo lo que decía Lozano, yo lo apuntaba. Empecé primero con bautizos y desorganizadamente, y luego después en la noche ya los organizaba. Este es hijo de fulano de tal y vivían en tal ciudad. Estos son hijos de fulano de tal y ellos vivían en Monterrey. Ese fue mi primera reacción, pero instintiva para poderlo hacer. Entonces, todo lo que decía Lozano, yo lo apuntaba. Ya después me va a servir para algo. Necesito organizarme. O sea, ¿cómo voy a hacer para poder recopilar y para poder saber las familias, a qué familia pertenecía? Empiezo yo a ver, y dices tú, ¿por qué de Lozano que vengo yo? Bien, antes. Pedro Lozano, la persona que se va a casar con esta mujer, con esa abuela de San Nicolás, el papá viene de España. Afortunadamente, en el equipo, porque no soy yo solo se agregaron otras personas para ayudarme, me pudieron conseguir, y ahí es donde la vida te calla la boca, porque cuando yo quería estudiar, mi papá me dijo, ¿por qué odontología? ¿Por qué no otra cosa? Le dije, papá, ¿qué otra cosa hay en la familia? Nadie ha ido a la universidad. Soy de la generación como de los primeros que fueron a la universidad. Me consigue, que también desde aquí le mando un muy fuerte abrazo y un agradecimiento eterno
a don Guillermo Garmendia, el ingeniero Guillermo Garmendia, un investigador que tenemos maravilloso en Monterrey, y me dice: Humberto, te conseguí el título de la universidad donde tu Pedro Lozano asistió a la Universidad de Alcalá de Henares, se graduó de artes y aquí está la lista de sus compañeros. Eso viene en el libro. O sea, aquí no, porque es una plática más motivacional, porque es un apellido, no tiene caso darles esas fechas y todo eso, mejor se los platico. Ese Pedro Lozano llega a México y tengo su pasaje de Indias. El pasaje de Indias viene donde él lo mandaron de España con un sirviente. Era muy caro viajar, comprar el pasaje para las Américas, y él traía un sirviente. Viene que ellos tenían, después conseguimos, hace muy recientemente, conseguimos el testamento porque sabíamos que existía y sabíamos que varios investigadores lo tenían, pero nadie lo pasaba. O sea, está en el archivo de Zacatecas, está en el archivo de Zacatecas, búsquenlo en tal parte, pero nadie lo tenía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que lo pude conseguir, lo traté de paleografiar, pero algunas partes no. Lo que nos llamó mucho la atención es que ese testamento él no lo firma. Y este señor Garmendia, que es un investigador, tiene 35 libros de familias del noreste, me dice: lee los últimos párrafos y ahí vas a ver por qué no lo firmó, sin haberlo leído él. Leo los párrafos y dice: este testamento no fue firmado porque ya era muy grande de edad y le temblaba mucho la mano. Entonces, ahí es donde empieza a hacer uno la historia familiar. Él manda a su hijo a el Nuevo Reino de León con 5,000 pesos de oro, que era una cantidad muchísimo, a que compre minas. Desafortunadamente, las minas que tenemos en el estado de Nuevo León no son minas de metales preciosos, son minas de salitre. Había alguna que otra veta que muy pronto se agotaron. No encontró las minas, pero encontró el amor. Entonces de ahí venimos nosotros, de ese Pedro Lozano y de esa Mariana de la Garza. Entonces, lo raro, que ni siquiera ellos sabían, es que el Pedro Lozano que vino era pariente del Santo Oficio. Eran familias de cristianos muy antiguos que el Santo Oficio los comisionaba para que pudieran denunciar a las personas que hicieran ritos judaicos, y los denunciaban, y por eso les quitaban un montón de impuestos. O sea, los compensaban de esa forma. Él tenía un mayorazgo, porque lo dice en el ¿y qué es mayorazgo? Un mayorazgo es una sucesión de unas tierras que se pasan de hijo a otro, y era él hijo primogénito. ¿Qué es lo que me queda? La duda que me va a quedar, que nos va a quedar siempre, o que me va a quedar a mí y a todos los descendientes, porque yo nada más no soy Lozano, somos miles de Lozano. ¿Por qué se vino de España? ¿Alguna decepción amorosa? Era hijo primogénito, tenía el mayorazgo él, era Lozano, tiene que haber sido muy apuesto. Lo que sí dice, que me llamó mucho la atención en su pasaje de Indias, es que tenía en el labio superior, en el lado izquierdo, un lunar, que es el que tengo yo aquí. No se ve, pero aquí lo tengo. Me lo iba a quitar porque a veces al rasurarme me lo llevo, pero ya sabiendo que ese era porque así lo dice puntualmente su pasaje de Indias, que no me lo quito. Ese es el símbolo de los Lozano. Viendo fotos, lo tenía mi papá y lo tenía mi tío, de las fotos que son más, no tenemos tantas fotos por el apellido Lozano, porque desafortunadamente se perdieron por la lluvia. Bueno, pues entonces ya tenía yo cómo había estado, o cómo había con esto, cómo había llegado al Nuevo Reino de León. Había llegado al Nuevo Reino de León y dices: ya tengo quiénes fueron sus hijos.
O sea, porque ya empecé a investigar y cuáles hijos. Entonces él tiene hijos que tienen nietos, 4. Son 2 hombres y 2 mujeres. Por aquí hay una persona de Reynosa, no sé si esté. Allá, unos de ellos, unos nietos de ese Pedro Lozano, se fueron a fundar Reynosa. Entonces son Cavazos Lozano. Por parte de las 2 hijas, obviamente se perdieron los apellidos. Unos eran de Ochoa y los otros eran Sepúlveda. Los Sepúlveda se establecieron en la parte de García, Nuevo León, que anteriormente se conocía como Pesquería Grande. Es una distancia que ahorita la hacemos en 1 hora, bueno, 1 hora, 1 hora y media. Pero ustedes se imaginan para los novios verse de San Nicolás hasta San García, no sé cómo les decía. Pero al final de cuentas se casaron. Y ahí surgió otra duda. Al momento de revisar las dispensas, Luz, que ahorita hablo de ti, al momento de revisar las dispensas, hay 2 dispensas para 2 Marías el mismo año. ¿Era una María o eran 2 Marías? No sabemos. Termino yo de leer y termino de empezar los libros, empiezo con esto y me dice, le digo, pero tiene que haber algo más atrás. Y me dicen, ¿ya leíste el libro de Luz Montejano, que aquí está presente? No, ¿quién es ella? Pues ella hizo una recopilación de las dispensas matrimoniales de la diócesis de Guadalajara. No, inmediatamente conseguí el libro. Bueno, no inmediatamente. Hace 3 años, Luz. En la 1, 2, 3, ya 4 casi. Cuando fue en el papalote, estaba yo sentado esperando que empezaran y entró Luz, y me paré y le dije, tú eres Luz, ¿verdad? Me dijo, ¿me conoces? Le dije, no, pero yo siento que tú eres Luz, que tú eres Luz Montejano. Le dije, te quiero agradecer porque me llevaste 4 generaciones atrás. Porque empieza cuáles son las relaciones de los que se van a casar cuando los bisabuelos o el bisabuelo era hermano del abuelo, de un cónyuge o del otro. Entonces se empezaba más, o sea, ya tenía más de dónde informarme. Me regalan el libro de los protocolos de Monterrey, del año 1599 a 1700. Lo leí todo. Cosas que ni me importaban, porque al principio Pedro Lozano, cuando se casa con la hija de Pedro de la Garza, no es muy bien aceptado, pero al final el albacea es el Lozano de los otros. Quiere decir que lo quiso como hijo, que confió mucho en él y se ponen, o sea, porque se pelean por unas, que no fue pelea, fue una confusión, porque después hasta se ponen una multa si se vuelve a hablar de eso. Entonces yo ya estaba muy empapado de tantas cosas que tenía, pero que necesitaba más organización. Afortunadamente, para mí, para mi suerte, me encontré con gente maravillosa, que sería muy largo en decir, de que me ayudaron y que me fueron guiando. Aquí en la imagen está el doctor Luis Cavazos. Es un médico cirujano que él terminó, se jubiló y se dedicó a la genealogía. Es una mente fuera de serie, con una memoria increíble y con unas ganas de compartir sus conocimientos que en pocas gentes lo he visto. Hago un paréntesis. A todos ustedes les pido que si les entra las ganas de investigar y se encuentran con un documento, no somos propietarios de ese documento. Si nosotros compartiéramos los documentos que nos encontramos y los publicáramos y los diéramos a conocer a otras, allanaríamos tanto el camino a otras personas que están investigando lo mismo. Entonces yo le decía al teacher, y un día me dijo, Humberto,
no te burles de mí porque le dije, no malinterpretes, te digo el teacher porque tú has sido uno de mis mejores maestros. Estuve cerca de 3 años, todos los sábados, llegaba, se tronaba los brazos, las manos, se las frotaba y decía, ¿ahora quién vamos a investigar? Llegó un momento en que le digo, Luis, lo que yo tengo es tuyo. Y me dijo, no, yo lo quiero cuando ya lo tengas todo en un libro. Dijo, porque de los datos que tengo yo, que son muchos, no te llego ni a la mitad. ¿Cómo, Luis? Dijo, no. Dijo, tú ya te metiste en unas honduras. Él es especialista en su apellido. Y desde aquí, a él, al señor Garmendia, a Jorge Delgado, a Mónica Rodríguez, a Mónica Montemayor, a Leti de los Santos, a Enda Elizondo, a casi todos pertenecientes a la Sociedad de Genealogía, porque afortunadamente, vuelvo a repetir, y para mi suerte, todos me ayudaron, todos quisieron colaborar. Yo tengo esa parte, yo te mando esto, y yo recopilando y recopilando. Yo como el cargapalitos esos que hacen los capullos, todo me lo llevaba como las ardillas. Todo me lo llevaba porque algún día me va a servir. Pasa de esto y empiezo a tener una fama, vamos a decir así, en la sociedad cuando dicen, alguien sabe porque tenemos eso. El que tiene alguna duda de algún apellido, la pregunta. O sea, se puede hacer esa pregunta y los que podemos contestarle la contestamos. Y de repente de ser un aprendiz y de ser una cosa, alguien tiene de Lozano, de tal ciudad, y empezaron a decir, pregúntale a Humberto. Entonces, ¿por qué es el experto? Y yo, experto yo. Al final de cuentas me percaté de que tenía muchísimos datos, y obviamente los compartí y les ayudé a muchísima gente porque llega un momento. Eran tan pocas las familias que se entremezclan unas con otras. Entonces nos pasamos con los Elizondo, con los Montemayor, con los Martínez, y empiezas a ver cómo es la interacción de esas familias. Te da un conocimiento mejor. Cuando yo yo vengo de un Andrés, o sea, porque al final de cuentas, Pedro Lozano y Mariana de la Garza, los 2 hijos varones que tienen es Andrés y Nicolás. Y ellos son los que van a dar origen a toda la lozanada de Nuevo León. De Nuevo León, de Coahuila, de Texas y de Tamaulipas. Y demás. Ahorita llegamos a ese punto. Entonces, ellos 2 dan el origen a todos esos apellidos. Y digo yo, ¿y por qué el Andrés mío se casó 4 veces? Viendo las defunciones, las 2 primeras esposas mueren al dar a luz. ¿Qué podía hacer una persona? No había fórmulas. O sea, ¿qué podía hacer una persona con un niño recién nacido? ¿Quién se lo iba a mantener? ¿Quién lo iba a cuidar? Ahora, fueron a una parte muy difícil. Dicen, los indios bárbaros, pues, como comentaba con el padre anoche, pues los bárbaros eran los españoles. Porque los indios vivían ahí felizmente y nadie les decía nada. Y llegaron y los circunscribieron en cierta área y les dijeron, ustedes van a ser los sirvientes de ellos. Entonces los flechaban. ¿Y quién tenía que salir? La fortuna en aquellas épocas no era tener tierras y agua, ni tener dinero. Era tener gente que les ayudara a trabajar la tierra. Empiezo con eso y empieza a crecer la fama y empiezan a hablarme por teléfono gentes que ni conocía. Me dijeron que usted sabe de los Lozano, me puede decir, con mucho gusto, dígame, nada más póngame en contexto. ¿En qué época o qué es lo que anda buscando? Es que yo soy de Cadereyta, no sé si sea de los mismos Lozano. La respuesta siempre fue la misma. Los Lozano somos los mismos porque no hubo otro más. Ya pude ver que hay muy, muy poquitos porque tuvo otro hijo, pero se fueron más bien hacia Guadalajara. A Nuevo León nada más llegó él. Entonces, oye,
si ya tienes tantos datos, ¿por qué no haces un libro? Y así como que yo libro. O sea, no me sentía con los tamaños para hacer un libro. Pero empezó el gusanito de que, ¿y si así lo hago? ¿Y si me queda padre? ¿Y si dejo un legado? ¿Y si lo pongo en la cripta familiar? Porque a lo mejor ahorita las generaciones que están no les interesa, pero a lo mejor dentro de 10 años o dentro de 100 años sí les interesa. Dije, no, sí lo voy a hacer. Empezamos a hacerlo y dije, este libro va a ser el tributo que yo les voy a hacer a mis antepasados. Eso es lo que quiero reconocer en ellos. Sé que ellos fueron mis antepasados y como me gusta tanto y creo tanto en la película de Coco de que te están llamando, búscame, me vas a encontrar. Platicaba con varios, aquí está Luz, aquí está el padre y con muchos más allá a veces es increíble que se abre un libro y que encontramos el acta que andamos buscando. Que buscamos una imagen entre 700 y ponemos la 348 y es el acta que andamos buscando. Y no me dejarán mentir, aquí los tienen enfrente, de que es una cosa y luego que empiezas a ver, oye, esta fecha, cuando se tiene, esa es otra cosa que tengo que nombrar, cuando se tiene un poquito de buena memoria, le pregunté en mi consultorio a unos pacientes psiquiatras que tengo, que si servía de algo, porque dentro de mi familia Lozano, todos mis tíos, incluso mi papá, en algún grado tuvieron o demencia senil o Alzheimer. Por parte de mi mamá, de los Fernández, señora, nada. Todos estuvieron muy cuerdos hasta el final. Solamente queda una tía que es de la foto que están viendo, no sé cómo la vean, la que está a la izquierda, la más joven de todos ellos, y luego sigo yo, en edad. ¿La de la derecha? La última de la derecha. Entonces, es increíble que en estos años que he estado practicando, la memoria empieza a funcionar. Le empecé a dar ejercicio y gimnasia a mi memoria porque ya se me empezaban a olvidar las cosas. Y es un mal que nadie quisiéramos padecer. Y algunos, la mayor parte de nosotros, en las casas tenemos a alguien así. Entonces, empiezo con eso y empiezas a ver, oye, en esta fecha nació mi tía, en esta fecha se casó mi abuela, en esta fecha murió ¿Cómo coinciden esas fechas? ¿Cómo se van mezclando? Y dices, o sea, de repente hasta sientes como que, ¿qué es lo que pasa? Pero aquí hay una persona que mañana, a ver si nos puede hablar un poquito, Domingo. A ver si nos puedes hablar de eso, de lo que ya platicamos tú y yo. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer gracias al equipo? Se diseñó esta hoja. Es una hoja de captura para la información genealógica. Porque para poder hacer este libro, ahorita lo van a ver más adelante, no quiero poner nada que dicen que, o se sabe que. Todo el libro y todas las citas que vienen tienen su fuente y se puede corroborar. No es a la mejor o puede ser o no. Aquí está dónde está. ¿Dónde la van a encontrar? Y en el libro digital va a ser con un clic y les va a ir directamente a la imagen, donde dice lo que tiene que decir. Entonces, esta hoja se hace para cada personaje, para cada miembro de la familia Lozano, una para el bautismo, una para el matrimonio, una para la defunción, una para si tenía testamento, una para si ya tenía dispensa, quién era su cónyuge, quién era su... Se pueden imaginar por qué. Y también se tiene uno que poner un límite. ¿Hasta dónde voy a llegar? Y yo empiezo con el geniarca, que fue el Pedro Lozano, el de Mariana, que por cierto hay un ojo de agua allá que se llama el Ojo de Mariana de la Garza, que es en el cerro, un volcán apagado que tenemos allá, no como el de ustedes de acá que está activo, que se llama Topo Chico. Entonces me di cuenta que podía ser
geniarca, hijos, nietos y bisnietos. Y empezamos a hacer esto. Aquí está donde digo cuáles son los límites. Me están marcando que ya me queda muy poquito tiempo. Las fuentes no compartidas o no citadas, no las voy a poner. Mientras no haya que, no las vamos a poner. ¿Quién lo dijo? Documentos habituales y especiales, los protocolos. No son documentos eclesiásticos. Ya cuando viene el registro civil es mucho más fácil. Documento, paleografía, diccionario contextual y audio. Es lo que va a estar. Aquí está una de las dispensas. ¿Dónde está el dato? ¿Cuál es la fuente? Y cómo estandarizamos gracias a un grupo, pero entre ellos alguien que me ha ayudado mucho es la hermana Sonia López. Y te lo agradezco, Sonia, del corazón. Un aplauso, por favor. Aquí está ya la dispensa y hasta dónde llegan. O sea, ¿por qué se juntan al final en Marcos Alonso? ¿Quiénes eran los abuelos? ¿Quiénes eran los papás? ¿Quiénes eran? Etcétera. Vamos a tener la cita en el libro, va a venir la paleografía, va a tener un diccionario, Desposé y Velé. ¿Qué quiere decir Desposé y Velé? Vamos a ver el acta original que la están viendo ahí. Ahí dice 1669 y vamos a tener un audio para que el que quiera dé un clic y estar oyendo y estar siguiendo por si no saben paleografiar. O sea, porque si se les dificulta, ¿no? Que no sepan. Sí podemos. Yo los invito a todos ustedes, aunque no sean genealogistas, yo no soy genealogista. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas y verdaderamente muchas horas y muchas dioptrías. Pero lo logré, lo estamos logrando. No necesitas ser genealogista, no necesitas tener los libros que les estoy diciendo, solo necesitas un propósito y el deseo de hacerlo. De esto voy a hablar muy poquito porque ya antes de gracias. El editor del libro, yo escogí, vamos a escoger a Amazon, porque Amazon, o sea, te cuestionas con quién lo imprimo, cuántos libros hago, cuál será el costo. Tú mandas todos tus archivos a Amazon y Amazon te lo hace en digital, en libro, con pasta dura, con pasta guanga, con pasta de colores, con pasta en blanco y negro, etcétera, y te quitas de problemas. Tengo que dar un agradecimiento súper especial, pero súper especial y desde el fondo de mi corazón a Tete. Se lo doy y sabe lo agradecido que estaré toda mi vida con él porque no quiere que diga su nombre. Entonces, va a salir muy pronto y espero, mucha gente en Monterrey lo está esperando, espero que salga como lo hemos planeado y que tanto Tete me ha ayudado. Muchísimas gracias por su atención. A nombre de Expo Genealogía 2021, queremos entregar este reconocimiento al doctor Humberto Lozano y al mismo tiempo agradecemos por su participación en esta brillante conferencia. ¿Me das un segundo? Un segundo, adelante, claro. Bueno, un poquito más. Bueno. Les voy a leer porque quiero terminar con esto que me parece muy importante y eso se los voy a dejar, grábenselo. Es un texto, un pequeño texto por Della M. Cummings. En cada familia hay uno que parece llamado para encontrar a los antepasados, poner carne en sus huesos y hacerlos vivir de nuevo, para contar la historia familiar y nosotros sentir que de alguna manera ellos lo saben y lo aprueban. Hacer genealogía no es una recopilación fría de hechos, sino que da vida a todos los que han ido antes, a todos los que se han ido antes. Somos los narradores de la tribu. Todas las tribus tienen uno. Hemos sido llamados, por así decirlo, por nuestros genes. Los que se han ido antes nos gritan, cuentan nuestra historia.
Así lo hacemos, y al encontrarlos, de alguna manera nos encontramos a nosotros mismos. Yo los invito a que ustedes sean los elegidos. Gracias. Doctor, nuevamente hago entrega de este reconocimiento. Le agradecemos su participación. De verdad, una conferencia muy interesante. Invitamos a pasar y despedimos al doctor Humberto Lozano con un fuerte aplauso. Muchas gracias.